Buenos días, el Señor nos bendiga. Sean bienvenidos ustedes que están aquí. Gracias por venir. Y también a los que nos ven a través de las redes sociales, gracias por estar atentos, por conectarse. Les mandamos también un saludo, un abrazo desde esta congregación cristiana, desde aquí, desde Acolman. Y vamos a comenzar con nuestro servicio del día de hoy. Y para ello, me gustaría que me acompañen al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, donde vamos a meditar esta porción, Éxodo capítulo 20, esta porción que todos conocemos, que hemos tenido un contacto con ella, que sabemos de los 10 mandamientos, todos lo sabemos, esos 10 mandamientos, ¿no? Vamos a meditar en esto, en los primeros 6 versículos de Éxodo 20. Ahí donde vamos a encontrar nuestra base para el estudio de este día. Vamos a ver qué palabra podemos nosotros tomar de aquí. Si es que estos mandamientos siguen vigentes, o ya no están vigentes, o los vamos a poner o no los vamos a aplicar. Vamos a ver, ¿no? Dice Éxodo 20, del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a leer el 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre del cielo, te damos gracias en este día, que tú nos permites acercarnos a tu trono de gracia para alcanzar misericordia. Ayuda a mis hermanos preparando sus corazones para que esta palabra tenga un fruto, Señor. Y ayúdame a mí a que pueda yo exponer tu palabra sencilla y clara para que mis hermanos la puedan comprender, que sea yo un instrumento útil en tus manos, Señor, para la edificación de tu iglesia. Porque te lo pido, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón se llama Dioses ajenos. ¿Por qué dioses ajenos? Porque ahí está el mandamiento, ¿no? En el versículo 10 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, entonces nosotros podemos ver que a lo largo de la historia este problema se ha repetido continuamente. Lo vemos en el pueblo de Israel y lo vemos hoy en nuestros días. Como alguien dirá, bueno, pero ¿por qué dioses ajenos? Porque se habla de muchos dioses. Los griegos sabemos que tenían muchos dioses, ¿no? Está Zeus, está Afrodita, ¿no? Bueno, hay multitud de dioses que tienen ellos y que inclusive nosotros en la escuela nos han enseñado. Pero lo vemos así y decimos, bueno, nosotros no adoramos o no creemos en ningún dios de esos, ¿no? Pero podemos ver que en la vida de cada uno de nosotros puede haber otro Dios, un Dios ajeno. Porque no nada más es la imagen, la escultura que a veces pensamos que es un Dios ajeno. O a veces decimos, no, pues otro Dios como Alá, ¿no? Podemos pensar que es un Dios diferente. Pero este problema que estamos tratando aquí trata acerca de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es hacer una representación visible, tangible de una deidad. Ese es ser idólatra. Es decir, ahorita vamos a ver unos ejemplos acerca de esto, pero la idolatría es eso en sí. Es idolatrar, es quitar del centro de donde Dios debe de estar en el centro de nuestra vida, ¿no? Es quitar a Dios de ese centro de nuestra vida y poner cualquier cosa ahí. Llámale como quieras. Le
puedes llamar dinero, le puedes llamar bienes materiales, le puedes llamar hijos, le puedes llamar pastor, le puedes llamar celular, le puedes llamar moda, le puedes llamar de la manera que tú te imagines, pero es todo aquello, inclusive puedes ser tú mismo, puedes quitar a Dios del centro de su lugar y quererte poner tú ahí. Eso es idolatría. Ese es el problema que se está tratando o más bien el mandamiento para el cual Dios establece, ¿no? Que el pueblo no tenía que hacer ese tipo de cosas. Mas sin en cambio, nos podemos dar cuenta que el hombre no entiende, o no entendemos, a través de la historia no entendemos. Y la historia se repite y se repite, y nosotros podemos ver que constantemente estamos en ese pecado de dioses ajenos. Esto es para que vayamos entrando en un contexto y podamos ver cómo el pueblo hebreo, estas palabras fueron dichas de parte de Dios. Comienza diciendo, y habló Dios todas estas palabras. ¿Quién las habló? Dios. ¿Recuerdan ustedes que cuando Moisés tenía 40 años, fue llamado de parte de Dios cuando se le apareció la zarza? Y entonces pasaron otros 40 años, porque del llamamiento de Moisés, cuando se le aparece Dios en la zarza y le dice, ve a Faraón, que lo envía, ¿no?, a su pueblo, que lo envía para que saque al pueblo que estaba en esclavitud en Egipto, pero no fue inmediatamente, sino que ahí sucede un evento que Moisés mata a un hombre, ¿no? Y de repente hay un altercado entre los hebreos y le dicen a Moisés, bueno, ¿quién te puso a ti por sobre nosotros? ¿Quién? O sea, y Moisés sale huyendo al desierto donde conoce a su esposa, ¿no? Ahí estuvo viviendo en la tierra de Madián con su suegro Jetro, y ahí está otros 40 años. Así es de que cuando Moisés va a Faraón ya tenía 80. Cuando Moisés va a Faraón diciendo que deje ir a su pueblo, ya Moisés tenía 80 años. Y luego se aventó otros 40 años en el desierto. Así es de que se aventó hasta los 120 años. Y podemos ver que el pueblo hebreo, cuando salen de Egipto, Dios les habla estas palabras. Habló Dios todas estas palabras. ¿Qué fue lo que les dijo Dios a este pueblo? Ya lo saqué de la esclavitud. Ya vieron los milagros, porque vieron los milagros, ¿no? Vieron el mar rojo abrirse, ¿no? La mano de Dios ahí, cómo abrió el mar, lo vieron, contemplaron ese poder y aún así seguían en su desobediencia. Y ellos dijeron, cuando ellos se comprometieron con Dios, porque Dios les habló directamente a ellos. Dios vino en el monte Sinaí y ellos estaban a la falda del monte y Dios les habló. Y el pueblo dijo, sí, haremos todo lo que Dios ha dicho, haremos lo que tú has dicho. Y esto es lo que Él les dice, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de servidumbre. Eso es lo que les dice. O sea, los rescató, ¿cierto?, de la tierra de servidumbre. Pero ¿con qué propósito los rescató? ¿Para qué los sacó? ¿Para que murieran en el desierto 40 años extraviados? Para eso no los sacó. Ese no fue el propósito. Ahora, yo quisiera un poquito hacer una comparación. Nosotros somos cristianos, ¿cierto? Y decimos que Dios nos rescató, ¿cierto? Dios nos rescató de una esclavitud de pecado a la que nosotros vivíamos sumergidos en el pecado, haciendo lo malo. Cada uno de nosotros hacía diferentes cosas, ¿no? Maldades, desobedeciendo la ley de Dios. Y entonces cuando tuvimos ese encuentro con Dios, Dios nos rescata y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y estamos ahora aquí, en esta posición como cristianos.
¿Y será que nosotros somos como el pueblo hebreo? Porque este pueblo hebreo, Dios le habló directamente y le dio este mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es el mismo mandamiento que nosotros tenemos. Después de que Dios nos rescata, Jesús nos rescata de nuestra mala manera de vivir, tenemos que encontrar en nosotros, o tenemos que desarrollar la gratitud, ¿cierto? Gratitud a la cual nosotros, pues lo que Dios hizo por nosotros, ¿cómo le pagaríamos a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Tenemos alguna forma de pagar? La mejor manera es la gratitud y la obediencia. Esa es la mejor manera de pagar. Entonces, aquí el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, los hijos de Israel, las 12 tribus que salieron de Egipto, bueno, se encuentran ante Dios diciéndoles que no tendrán dioses ajenos. Y vamos a ver lo que pasó. Vamos a adelantarnos un poquito a Éxodo capítulo 32, donde podemos ver, después de que se les dan estos mandamientos de no tener dioses ajenos, de no hacer imágenes y de no inclinarse ante ellas, ¿qué pasa? En Éxodo 32 leemos, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es decir, que cuando estaban a la orilla del monte Sinaí, Dios les habló, les dio mandamiento, y Moisés subió al monte Sinaí a tener ese encuentro con Dios, donde le iba a dar las tablas, ¿no? ¿Recuerdan? Las tablas escritas de los mandamientos. Y entonces estuvo 40 días y 40 noches Moisés arriba en el monte Sinaí arriba, y el pueblo se desesperó. 40 días fueron demasiados. Dijeron: no, este Moisés tarda demasiado. No. Aarón, tenemos una mejor idea. Haznos dioses, eso es idolatría. Haznos una representación de Dios, de Jehová. Haznos una representación aquí en la tierra para que la adoremos, para que hagamos una fiesta y hagamos un altar a Él y vamos a adorarle a Dios. Y entonces Aarón accede y les dice: bueno, tráiganme todos los aretes, todo lo que tengan joyas de oro. Y dice que el mismo Aarón les dio forma, ¿no? Con un buril. Aarón le dio forma y hizo ¿qué hizo? Un becerro de fundición. Es un becerro de fundición. Algunos piensan que fue un becerro de madera y que lo revistieron de oro. Pero no, aquí la escritura dice que es un becerro de fundición, es decir, que fue fundido de oro, lo hicieron de oro y lo adoraron. Y entonces ellos no pudieron esperar 40 días a que Moisés regresara. Fíjense que esto que pasa aquí, 40 días, estos 40 días se convirtieron para ellos en 40 años que estuvieron vagando en el desierto por esta desobediencia. Por haber desobedecido desde aquí, estuvieron vagando 40 años. No era para que estuvieran tanto tiempo ahí, pero la desobediencia los llevó a eso, porque Dios quería probar si iban a ser obedientes o no. Para eso les dio el mandamiento. Fíjense, cuando Dios los mete en el desierto 40 años, les da el maná como alimento y les da codornices del cielo para alimentarlos. Y entonces les dice que únicamente iban a recolectar una porción de maná, un gomer, dice, ¿no? Y entonces iban a recolectar únicamente una porción para cada persona lo que se iban a comer. Que no recogieran más, porque si recogían más no les iba a servir. Muchos desobedecieron ahí también. Y muchos, ¿saben qué hicieron? Agarraron más y dijeron: pues para que tenga yo para mañana. ¿Y saben qué pasó? Dice que se engusanó. No servía, o sea, se les echaba a perder. Eran desobedientes. Y también les dijo que el día séptimo tenían que descansar, porque era día para Dios.
ese día no iban a recolectar, que el día sexto iban a recolectar el doble para que el día séptimo no tuvieran que salir. Bueno, algunos también desobedecieron y recogieron el día séptimo, salieron a recoger. Esto ya para Dios era como una desobediencia. Algunas personas lo hacían. De aquel lugar de Egipto dice que salieron como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Entonces, puro cabecilla de familia, 600,000. Imagínate cuántas personas serían si cada hombre tenía su esposa, sus hijos. Entonces, muchísima gente, ¿no? Calculo yo que arriba de 1,000,000, no sé cuántas personas hayan salido de ahí, pero salieron demasiadas personas. Por esta desobediencia que hicieron ellos, por haber adorado el becerro de oro, de fundición, Dios les da, o Dios los quiere castigar. Vamos a adelantarnos ahí a Éxodo, capítulo en el 32 donde estamos, y vamos a leer una porción en el versículo 7 y 8, del 7 al 10 vamos a leer. Éxodo 32, del 7 al 10, dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Así le dice. Fíjense, noten aquí cómo dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo, fíjate cómo llama al pueblo hebreo, ya no dice Dios mi pueblo, dice tu pueblo. ¿Notaron eso? Dice, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué hizo? Se ha corrompido. Ahí todavía Moisés estaba allá en la cima del monte. Y Dios le dice, ve porque tu pueblo ya se ha corrompido. El 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Cuál era el camino que les mandó? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna cosa en semejanza de hombre, de animal, nada. Ya se habían apartado de esos mandamientos. ¿Cuánto había pasado de esto? 40 días. 40 días y ya se habían apartado del camino que Dios les había mandado. Dice, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así lo llaman en plural, dioses. ¿Por qué? Porque ellos no descartaban que Jehová era el que los había sacado de Egipto. Pero ellos hicieron una representación de Dios, de la deidad, hicieron una representación y la hicieron en un becerro. Entonces por eso lo llaman dioses. Uno que está visible y otro que no lo pueden ver. Que oyeron la voz, porque ahí estuvo en el monte, se oyó la voz cuando dio estos mandamientos. Se los dijo a sus oídos. Y en 40 días ellos se apartaron. Entonces dijo Jehová en el 9. No, dice, porque estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En el 9 dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué dijo Dios? Déjame, los consumo. Y de ti, porque le había prometido a Abraham que iba a ser que su descendencia iba a ser como la arena del mar, ¿no? Esa era la promesa. Y Dios no podía quebrantar esa promesa. Entonces Moisés es descendiente de Abraham. Y en él todavía dice, bueno, de ti puedo hacer una gran nación todavía. Pero vemos aquí el corazón de Moisés, cómo intercede en los versículos siguientes. Y dice Moisés, no, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate de eso. ¿Qué van a decir los egipcios? Que sacaste a tu pueblo para que perecieran en el desierto. Y entonces Dios dice, bueno, está bien. Y fíjate en el 17, si adelantas ahí mismo en ese capítulo, en el 17, cuando oyó Josué, Éxodo 32, 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés,
alaridos de pelea hay en el campamento. Josué había subido con Moisés, pero Josué no subió hasta arriba, él se quedó abajo. Cuando Moisés empieza a descender, le dice Josué a Moisés: alarido oigo de pelea, parece que hay pelea allá en el campamento, ¿qué pasa? Pero ya Moisés ya sabía, porque Dios ya le había dicho que el pueblo se había corrompido. ¿Y qué dice en el 18? Y él respondió, o sea, Moisés respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de canto oigo yo. Estaban adorando, estaban en plena alabanza, así como nosotros hace rato. Estaban en plena alabanza el pueblo hebreo adorando el becerro de fundición. El hombre es adorador, somos adoradores, ¿cierto? Adoramos todas las cosas, somos adoradores. Entonces, aquí están ellos adorando y dice Moisés: no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles, voz de canto oigo yo. Versículo 19: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Primero intercedió por el pueblo. Dice: ay Señor, no los destruyas. Y cuando ya se dio cuenta de lo que habían hecho, que agarra las tablas que le había dado Dios y que las rompe. ¿Qué significa eso? Que el pacto que Dios había hecho con ellos en ese momento se rompió. Dice Dios, fíjense, me llamó la atención, regresen al capítulo 19 de Éxodo. En el capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 5, fíjense, hay unas palabras ahí hermosas. Éxodo 19, porque se rompe el pacto, pero fíjense lo que Dios había dicho acerca de este pueblo hebreo. Dice Éxodo 19:5: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Les llama que si escuchan su palabra y la obedecen, dice, serán, ¿cómo les dice? Mi especial tesoro. Esa es la perspectiva que tiene Dios de una persona que es obediente a su palabra. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, tú te conviertes en un especial tesoro para Dios. Pero cuando nosotros desobedecemos, ¿sabes qué dice Dios? Cuando no obedecemos, bueno, aquí está hablando acerca de la idolatría, acerca de adorar a otro Dios. Eso es lo que para Dios algo que le molesta, algo que no puede tolerar. Y entonces, ¿qué dice? Déjame destruirlos. Pero cuando tú obedeces y la única adoración es a Dios, Dios te llama su especial tesoro. Entonces Moisés, cuando ve todo esto, quebró las tablas, y dice en el 20 del Éxodo 32, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y luego le dice Moisés a Aarón: ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Y dice Moisés: no, es que el pueblo le dice Moisés, le dice a Aarón, ¿verdad? Y Aarón dice: no, es que el pueblo me persuadió y me dijo que... Pero yo nada más eché el oro ahí y salió el becerro. O sea, él como si él no tuviera culpa. Pero atrás leímos que él mismo le dio forma con el urín. O sea, fue Aarón el que lo hizo y él mismo le dio la forma. Él lo talló y le dio forma. Y aquí le dice a Moisés: no, yo nada más lo eché así como si nada, ¿no? Y dice Moisés: ¿qué has hecho con el pueblo? ¿Por qué has traído sobre este pueblo tan grande pecado? Y entonces dice Moisés que le dice: a ver, ¿quién está con Dios? ¿Quién está del lado de Dios? Vénganse para acá los que están del lado de Dios. Y dice que todos los de la tribu de los hijos de Leví se pusieron del lado de Moisés. Y entonces, ¿qué hicieron estos de Leví?
Dice que fueron y mataron a todos los que estaban en esa idolatría. Dice que como 3,000 personas mataron, de sus hermanos, de sus amigos, de sus hijos, que habían incurrido en este mal. Ahí está la desobediencia a Dios, tiene una consecuencia, ¿sabían? Toda desobediencia, aquí estamos hablando como de apostasía, como de apartarse del Dios y dar nuestro culto a otro Dios. Para Dios eso es tremendo, y aquí vemos cómo castiga a Dios esta desobediencia. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a aplicar esto a nuestra vida? Dice la Escritura en Éxodo 20, en el versículo 2: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí nosotros podemos ver que el Señor Jesús es el que nos rescató a nosotros de nuestra mala manera de vivir. Él es nuestro Dios, y no tenemos por qué pensar en otros dioses, ni tampoco quererle quitar su lugar a Dios, sino que Dios está en su trono y a Él tiene que ser nuestra adoración. Pero ¿cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos? Acompáñame ahí en tu Biblia a Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo también combatió este problema. Hechos 17. Cuando Pablo llega a Atenas y ve la ciudad entregada a la idolatría. Pablo ve esta ciudad entregada a la idolatría y pasa por ahí, ¿no? Y le dice vamos a leer desde en el 22, vamos a leer desde el 22. Hechos 17, 22 dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo eran los atenienses? Muy religiosos. Eran muy religiosos, les gustaba adorar, tenían multitud de dioses ahí. Y entonces dice Pablo: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pudieran hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante ¿a qué? A oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que Pablo ataca o corrige este problema que estaba de muchos dioses de idolatría,
que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Nosotros no tenemos por qué adorar lo que no es Dios. Y Juan le dice a la samaritana, ¿recuerdan? Cuando Juan se encuentra con la samaritana, le dice, cuando Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, le dice Jesús a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, pero es necesario que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Así necesitamos adorar a Dios, pero tenemos que tener conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a adorar lo que no conocemos? Si nosotros no estudiamos la Escritura, si nosotros no indagamos acerca de este Dios, del Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios verdadero, que es ahora nuestro Dios, si no indagamos en esto, ¿cómo le vamos a rendir adoración a lo que no conocemos? Ahí está el error, que muchas veces nosotros queremos adorar, pero adoramos lo que no sabemos. Esa es una adoración vacía. El hombre que viene y adora a un Dios que no conoce, está haciendo una adoración vacía. Está atrayendo sobre sí la ira de Dios. Fíjense que dice Romanos 1, en el versículo 22, Romanos capítulo 1, en el versículo 22, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice aquí que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nosotros, como les digo, tenemos que conocer a Dios. Habiendo conocido a Dios, habiendo tenido un encuentro con el Señor, cada uno de nosotros, habiendo conocido a Dios, y no darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida, sería como algo absurdo en nuestra vida, ¿no? ¿No creen que sería como un absurdo? Decir, el Señor me ha hecho favores, el Señor me rescató. Este pueblo de los hebreos, el Señor los rescató de Egipto con mano poderosa. Y los iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Y se los prometió, era la promesa, la tierra prometida. ¿Y qué hicieron estos? No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y entonces, en su terquedad le dijeron a Aarón, haznos un becerro para que lo adoremos. Y ahí estaba su adoración centrada. ¿Dónde tiene que estar tu adoración centrada? En Dios, en el Dios verdadero. Pero para que tú des esa adoración, tienes que conocer a ese Dios. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Conoces el carácter de Dios? Porque muchas veces hablamos de la misericordia de Dios, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos algo malo, decimos, no, Dios es amor, Dios es amor. Ese es nuestro consuelo. Pero queremos desvincular la justicia. Queremos tomar a Dios a nuestra conveniencia. Yo hago algo mal y digo, no, pues Dios es misericordioso, Dios es perdonador, ya sé. Pero ¿dónde queda la justicia si están ligadas? Con el mismo peso que viene la justicia, con esa misma intensidad, viene su amor, viene su misericordia, viene su benevolencia. Entonces esto está completamente equilibrado. Yo tengo que pensar en eso y tengo que conocer quién es Dios, sus atributos, para que yo pueda adorar a ese Dios. De otra manera, estamos adorando o estamos cayendo en idolatría. Porque decimos, Dios, sí, Dios es bueno. Pero estamos fabricando un Dios falso. ¿Puedes fabricar un Dios falso en tu imaginación? Porque mucha gente ha fabricado un Dios falso en su imaginación. Y cree que Dios es hecho a imagen y semejanza de su imaginación. Dice, no, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dicen, no, Dios es bueno, Dios es amor. Eso es lo que creen, porque su mente, su imaginación,
les dice eso. Pero ¿saben qué? Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿eh? Dios no va a tener por inocente al culpable. Si nosotros caemos en pecado de idolatría y empezamos a idolatrarnos a nosotros mismos, hay mucha gente, ¿saben qué hace? Que idolatra a sus pastores. Y los ven como lo máximo, la máxima autoridad, su Dios, y así los tienen. Bueno, ya no más falta que los pongan en un altar. ¿Y creen ustedes que eso Dios lo ve bien? ¿Para qué puso Dios a los pastores? Para que sirvan al pueblo, para que guíen al pueblo por la verdad, ¿no? No para que se enseñoreen de las almas. Esa no es la idea. Y en muchos lugares los pastores se enseñorean de las almas y de esa manera los manipulan y entonces los tienen. Ponlo en un nichito allí a tu... ¿Dónde radica el centro de nuestra adoración? Ya les dije, todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Dios está en su trono, tú lo creas o no lo creas, Dios está en su trono y Él reina en su trono. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es aquí, en tu persona. El centro de tu adoración. ¿A qué le rindes adoración? ¿A tu yo? ¿Qué decía Paco Stanley? Qué bonito soy, cómo me quiero, ¿no? Cantaba, ¿no? Cada que salía a la tele, ¿no? Y mucha gente es así. Mucha gente nada más está centrada en sí misma. No somos capaces de ver a los demás. O sea, tenemos que pensar en eso. O a veces también el celular nos ha robado, ¿no? Hoy en día el celular nos ha robado, nos ha quitado y es el centro de nuestra adoración. Y ahí estamos, horas y horas. ¿Cuántas horas le dedicamos a la lectura de la Biblia, a conocer a Dios? ¿Y cuántas horas le dedicamos a Facebook? Ahí vamos a darnos cuenta de dónde está nuestra adoración. Donde pongamos en la balanza las horas de lectura, las horas de esa búsqueda, las horas de oración, el tiempo de oración que pasas con Dios y el tiempo que pasas pensando en cosas. ¿Cómo haré más dinero? ¿Cómo le haré para tener más dinero? ¿Cómo haré crecer mi negocio? ¿Cómo haré para estar como Arnold Schwarzenegger? O sea, a veces estamos centrados en otras cosas. Yo no digo que sea malo. Yo no digo que sea malo que a la gente le guste hacer ejercicio. Yo no digo que sea malo que la gente se preocupe por tener un buen ingreso. Yo no digo que sea malo eso. Pero tenemos que hacerlo a la justa medida. Sin que esto se salga de control y entonces ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración. Para que no nos diga Jesús como le dijo a la samaritana, ¿no? Ustedes adoran lo que no conocen. No, que nosotros adoremos al Dios que conocemos, al Dios verdadero, al Dios que hizo el cielo, la luna y las estrellas. Ese Dios es el Dios que nosotros adoramos. Y es el mandamiento que tenemos en la Escritura que leímos en Éxodo 20, ¿no? No te harás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Qué hace el artesano? El artesano corta un pedazo de leña, le da forma, luego lo pule, lo baña de oro y dice, he hecho un dios, y luego lo adora y se arrodilla delante de esa escultura. Y dice, mi Dios eres tú, sálvame, le dice. Pero esa imagen de talla no le puede salvar, porque esa imagen no escucha, no oye, no ve, no camina. Tiene que usar o valerse de personas que lo estén llevando. ¿Han visto eso? ¿Cómo pasan en las calles llevando sus procesiones? Porque lo que llevan ahí es su becerro de fundición, pero ellos no lo saben. Están cegados sus ojos.
porque no quieren leer la Escritura, porque no le piden a Dios iluminación y no quieren tener entendimiento. Como este pueblo de dura cerviz que dijo el Señor, este pueblo es de dura cerviz. ¿Por qué? Porque vieron mis obras, 40 años en el desierto. Vieron cómo los alimenté con el maná, vieron cómo les hice caer carne de codorniz, vieron cómo la columna de fuego, la nube, cubriéndolos del sol, todo lo que vieron y no entendieron. ¿Por qué? Porque el pueblo es idólatra, porque la gente somos adoradores y necesitamos adorar algo. Pero nosotros que estamos aquí, que venimos a este lugar, tenemos que adorar al Dios que conocemos. Esa es la exhortación de hoy. Que nuestra adoración esté centrada en un Dios con conocimiento. Dios nos dio una mente, ¿cierto? Dios nos dio una mente. Si Dios hubiese querido que nosotros adoráramos así nada más, a ciegas, pues no nos hubiese dotado de una mente. Pero nos dotó de una mente, de un intelecto, y del cual tenemos que echar mano para poder entender la Escritura y para poder aplicarla a nuestra vida. No hacernos dioses delante de Dios, no fabricar dioses en nuestra imaginación y empezar a ver qué es lo que nos está robando el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Dice, fíjense, vamos a Isaías 40, ya para terminar, Isaías 40, donde vamos a leer un texto. Isaías 40. En el versículo 18. Dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 18, hay una pregunta, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Es una pregunta. ¿A qué le haremos semejante a Dios o qué imagen le vamos a hacer? Ahora pensemos, ¿cuál es tu becerro de fundición que has hecho? Si es que lo has hecho. Y si no lo has hecho, no estoy diciendo que lo hagas, Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno que conozcas el camino verdadero y que sigas en el camino de la verdad. Vamos a brincarnos hasta el 21, versículo 21. Dice, hay otra pregunta. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? 22, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan en la tierra hace como cosa vana. 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿A qué le haremos semejante o a qué le vamos a comparar a Dios? Al Dios verdadero. No hay comparación con Él. Por lo tanto, no tenemos que buscar imágenes, no tenemos que hacer esculturas, no tenemos que sustituir el centro de nuestra adoración, sino que únicamente a Dios. Él es el Dios verdadero, porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así, nosotros tenemos que adorar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoremos a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. Cuando tú vienes a este lugar,
Cuando cantamos alabanzas a Dios, estamos adorando a Dios. Cuando tú elevas tu oración a Dios, al Dios verdadero, estás adorando a Dios. Cuando tú le das gracias, cuando tu gratitud en tu corazón brota y le das gracias, estás adorando a Dios. Estás exaltando su nombre por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Si es que ha hecho algo, ¿no? O no ha hecho nada. ¿Dios no te ha ayudado? Sí nos ha ayudado, ¿no? Ciertamente, todos los días. Porque su misericordia, leímos en el Éxodo 20, en el versículo 5, fíjense, hay algo importante. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo capítulo 20, el versículo 5. Para terminar, nada más quiero dar esta pasada, ya se nos fue el tiempo. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En este versículo hay personas que ven aquí maldiciones generacionales. En algunas ocasiones hemos hablado de este versículo y entonces no quise dejarlo pasar para que tengamos en cuenta, porque está hablando, ¿de qué está hablando el contexto del que estamos leyendo? De dioses ajenos, de hacer imágenes, de dar adoración a dioses falsos. Ese es el contexto en el que se encuentra este pasaje. Algunos dicen aquí que aquí se encuentran las maldiciones generacionales, que maldiciones pasan de padres a hijos, de generación en generación. Dicen que si el padre fue borracho, pues que el hijo va a ser borracho porque ya viene en el paquete heredado. Y así, y entonces nosotros creemos eso. Empezamos a creer eso. Y decimos, no, pues entonces ya mi mamá fue esto, chismosa, bueno, pues entonces ni modo. Ya no tengo remedio, soy chismoso porque mi mamá fue chismosa. Y algunos se ven y dicen, ay, creo que, no es cierto, Y entonces, pero realmente esto es así, realmente esto no es así. El contexto en el que está este pasaje dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense, ¿qué quiere decir esta palabra? Lo que está diciendo es que Dios viene a visitar o a observar si tú no le enseñaste a tus hijos a adorar a otros dioses. Que si tú no enseñaste a tus hijos a adorar a imágenes, que si tú no enseñaste a tus hijos a dar una adoración vacía, falsa, a dioses falsos, porque ese es el contexto en el que está, de dioses ajenos, de dioses falsos, de imágenes, de no te harás imágenes. Y entonces, ¿cómo nos fue a nosotros en nuestra vida? Bueno, a mí mis padres, mi papá me decía, ve a misa, y me obligaba a ir a misa, y yo iba, porque pues a mí yo estaba niño y me obligaban, porque a mí no me gustaba ir, pero me obligaban. Y luego andábamos por ahí en el centro y decía a mi papá, vente, vámonos a misa. Bueno, eso era lo que él conocía, y eso es a lo que él me llevaba. Y cuando yo tuve mis hijos, pues hice lo mismo, hijos, vámonos a misa. Y si yo hubiese seguido cegado de ojos, pues también a mis nietos los llevaría a la misa y a las imágenes y a todo eso, ¿no? Pero gloria a Dios, que Dios nos ha abierto los ojos y nos ha abierto el entendimiento, porque ahora cuando Dios venga a observar y a visitar mi maldad sobre mis hijos y sobre mis nietos y sobre mis bisnietos, Él va a decir, ok, José Luis ya no le está enseñando eso a sus hijos, ni a sus nietos. Todavía no los tengo, pero un día los voy a tener, y mis bisnietos. Entonces, si yo sigo en esta idolatría, pues vamos a ser castigados todos. Pero Ezequiel 18 deja claro este tema, porque dice Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. El padre o el hijo no llevará el pecado del padre,
ni el padre llevará el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Así que somos responsables individualmente cada uno. Yo no voy a pagar por los pecados que hizo mi padre. Yo no voy a pagar por los pecados que hacen mis hijos. Yo voy a pagar, voy a dar cuentas por mis pecados. Tú vas a dar cuenta por tus pecados, tú por los tuyos, tú por los tuyos, tú por los tuyos, y tú por los tuyos, y tú por los tuyos. Para que no pensemos que estamos heredando pecados a nuestras generaciones. No estamos heredando pecados, estamos enseñando, eso sí es lo que estamos haciendo, porque de alguna manera enseñamos a pecar a los demás cuando nosotros pecamos. Porque si yo soy borracho, parrandero y jugador, mi hijo va a ver eso en mí. ¿Y qué es lo que va a aprender? Eso, ¿no? Va a decir, mi papá es bien desobligado, órale. Y eso es lo que va a aprender. Mi papá es bien mujeriego, pues así también lo voy a hacer yo. Eso es lo que voy a enseñar, y eso es de lo que trata este versículo. No que sea una maldición que se va a heredar, sino que Dios está diciendo, aguas porque voy a ir a visitar, que no estén enseñando a hacer lo malo a sus hijos, sino enséñenles a hacer lo bueno. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Lo dice claramente, ¿no? Que es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos, ¿no? Estas palabras les repetirás a tus hijos andando por el camino, al levantarse, al acostarse, las pondrás como señales ahí en tu casa, como frontales, para que siempre te estés acordando, hijos, este es el camino de Dios, no te hagas dioses ajenos. La idolatría es algo que le molesta a Dios. ¿Tú quieres ser un especial tesoro para Dios? ¿Quieres que Dios diga, tú eres mi especial tesoro? Dale tu adoración a Dios y ríndete a Dios. Pero conócelo, date la oportunidad de conocerlo. No nada más, dijo Job, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Señor, gloria a ti, gloria a tu nombre. Que podamos decir como Job, ahora mis ojos te ven, Señor, ahora te conozco quién eres, conozco quién es este Dios verdadero. Y por lo tanto, a Él sirvo. Porque en Él estamos, por Él somos y por Él nos movemos, ¿cierto? Amén. Vamos a dar gracias a Dios para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú haces misericordia, Señor, a millares, porque tú, Señor, sabes que te amamos, sabes que intentamos guardar tus mandamientos, Señor. Por eso venimos a este lugar a aprender de ti, a conocerte, para que nuestra adoración, Señor, sea únicamente a ti, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios que tiene promesas para nosotros, ese Dios que nos ve como un especial tesoro. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, somos edificados. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor, porque para nosotros no es difícil aprenderla, sino lo difícil, Señor, es ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a que vivamos en tu palabra, a que podamos hacer y cumplir, Señor, tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, ahí donde están ustedes en sus casas. Nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarse. De verdad que es un gusto poder saber que están de aquel lado, a muchos kilómetros, y que están buscando edificarse. Les mandamos un abrazo y nos despedimos. Vamos a seguir nosotros con la Santa Cena. ¿Ok? Nos despedimos de las cámaras, pero vamos aquí a seguir con nuestro. Bye. Cuídense mucho. Ahora vamos a seguir.